Si usted considera que la construcción de un desarrollo turístico afecta al medio ambiente, usted y sus vecinos pueden promover una acción colectiva en contra de estas obras. A través de esta figura, los mexicanos organizados en asociaciones civiles podemos hacer efectivos nuestros derechos. Hoy, un asesor jurídico federal nos explicará los alcances de las acciones colectivas. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña el licenciado Ignacio Miñón Ramírez, asesor jurídico federal. Bienvenido nuevamente a este espacio, licenciado. Gracias a ustedes por la entrevista. Licenciado, pues vamos a hablar de acciones colectivas el día de hoy y para comenzar me gustaría que nos ayudara a definir qué son las acciones colectivas. Son acciones que le competen a un grupo de personas que están vinculadas jurídicamente y que tienen como finalidad un resarcimiento, el pago de un daño, y que se pueden ejercer a través de mecanismos jurisdiccionales ante juzgados federales. Estas acciones se pueden implementar en contra de instituciones que prestan servicios o en contra de instituciones que están afectando o empresas que afectan al medio ambiente. Licenciado, en el año 2010 hubo una reforma al artículo 17 constitucional que tiene que ver algo con las acciones colectivas. ¿Qué impacto tuvo esta reforma? Sí, la reforma se refiere a un encargo que se le hace directamente al Congreso de la Unión referente a que tiene que legislar respecto de las acciones, tiene que legislar de acciones colectivas, y para ello tiene que crear leyes, tiene que crear mecanismos de defensa y de acción de ese grupo de personas que pudieran ser vulnerados en sus intereses y que puedan tener daños derivados de prácticas, sea por prestadores de servicios o sean atentatorios contra cuestiones del medio ambiente. Licenciado, por su carácter transindividual, estas acciones colectivas, pues antes de esta reforma no estaba contemplado una garantía para su protección. ¿Ahora es diferente con esta reforma? Sí, porque ahora precisamente ya no se establece que sea un daño que sufra una sola persona. Antes iba un grupo y decían nos están vulnerando, pero se entendía nada más hacia la norma hacia una sola persona, no a un grupo. En esta ocasión ya se convierte el alcance hacia un grupo, de ahí la cuestión de que se estime que ya es transindividual, ya no compete a un solo sujeto, sino a un grupo de personas que están vinculadas entre sí por el asunto, porque jurídicamente les está afectando la misma actuación de la autoridad o de alguna persona moral, y o que están sufriendo un impacto colectivo, sea de medio ambiente. Licenciado, nos decía que estos cambios en la ley están encaminados a la reparación del daño de las personas que ven afectados sus derechos humanos, ¿no? Particularmente. Sí. ¿Cómo se garantiza eso con la nueva ley? El acceso a la justicia a través de los mecanismos judiciales. Pueden demandar en grupo, sea representados, dependiendo del caso, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, a través de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios en Servicios Financieros, a través de la misma Procuraduría General de la República, de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente. Pueden también ser asociaciones civiles que estén debidamente constituidas, o por grupos de personas de más de 30 integrantes, en donde ellos puedan de alguna manera demostrar que están sufriendo un daño o que sufrieron un detrimento
y lo que persiguen precisamente es que haya una reparación, si no se puede reparar o no se puede pagar, que entonces haya un cumplimiento que sustituya el daño causado. Licenciado, y luego en el año 2012 hubo nuevos ordenamientos legales en lo que respecta a las acciones colectivas. ¿Cuáles fueron estos? Esto se implicó la actuación a juzgados federales para que pudieran atender este tipo de asuntos. Para ello hubo reformas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en donde se hace en un capítulo, se expresa con toda claridad el alcance que tienen los juzgados federales para atender este tipo de acciones colectivas. Licenciado, y si la gente tiene algún problema pues en su comunidad, ¿pueden asistir al Instituto Federal de Defensoría Pública a solicitar asesoría? Así es, los podemos asesorar, les podemos establecer con toda claridad cuál es el objeto que deben de perseguir, porque en ocasiones hacen planteamientos en donde bien pudiera pensarse que están siendo individuales y no colectivos, y que también están pretendiendo ejercer ellos una acción que pudieran ser legitimado para ejercer esa acción una procuraduría u otra una comisión de defensa. Y aquí en la Ciudad de México, licenciado, ¿dónde se puede dirigir la gente para solicitar este servicio? Con nosotros en Bucareli 22, Colonia Centro, ahí está la sede central del instituto. Muy bien, licenciado, pues vamos a una pausa. Le recordamos al auditorio que nos está sintonizando que a lo largo del programa se pasan los teléfonos a los que se puede comunicar de manera gratuita si nos ve en el interior de la República, y también el teléfono aquí en la Ciudad de México. Vamos a la pausa, regresamos, no le cambien. Ya estamos de vuelta y seguimos conversando con el licenciado Ignacio Miñón Ramírez, asesor jurídico federal, acerca de las acciones colectivas. Licenciado, pues bueno, ahora díganos, ¿qué derechos colectivos son tutelados? Bueno, se tutelan derechos de la colectividad que tengan que ver con cuestiones de daño. Entonces, lo que se persigue aquí son cuestiones de resarcimiento o de que las cosas se vuelvan al estado en el que estaban antes. Esas son las cuestiones principales de las acciones colectivas. Para ello, pues se tiene que demostrar a través de los medios judiciales que existen esos daños, que existe la legitimidad para reclamarlos. ¿Cuántas personas se tienen que ver afectadas para que podamos hablar pues de un grupo, de una colectividad? Bueno, basta con que sean 30 personas o más. En este sentido, digamos, la Ley Federal de Protección al Consumidor establece claramente allí que basta con que un grupo de personas, 30 más personas, se advierta que tienen problemas contra un prestador de servicios. Digamos, los casos más frecuentes son contra la Comisión Federal de Electricidad por problemas que existen en cobros excesivos, sobre todo, o porque hacen cambios del medidor sin previo aviso. Es decir, hay muchas cuestiones que son frecuentes y que son de más de 20, 30 personas, esos casos sí que son casi del diario. Entonces, para esos casos concretos, la Procuraduría puede constituirse legítimamente en representante de los derechos de esos grupos, porque está advirtiendo que es una frecuencia ya en problemática entre ese prestador de servicio, que es CFE, Comisión Federal de Electricidad, y los
los consumidores del servicio de energía eléctrica. Para ese caso, entonces, Profeco, la Procuraduría, puede ejercer la acción ante las instancias federales en beneficio de los consumidores. Para eso fue creada y la ley así lo establece. Entonces, en esos casos, la propia Procuraduría debe demostrar a través de los procedimientos conciliatorios que efectivamente hubo una mala toma de medidas de consumo por parte de su parte en contra y en perjuicio de los consumidores. Y si ya es un grupo, entonces tiene que accionar en contra de la comisión porque no está haciendo o está alterando esos consumos, porque en ocasiones lo hace a través de meras estimaciones y no en realidad a través de lecturas que sean verdaderas. De eso se queja mucho el usuario de esa comisión y como es un contrato de adhesión en el que es la Comisión Federal de Electricidad la que establece los lineamientos y en este caso el consumidor se tiene que adherir a sus condiciones, entonces es precisamente la Procuraduría la que se encarga de representar los intereses del consumidor y de verificar que esa prestadora de servicios no se esté excediendo, y de ser así, entonces ejercer una acción colectiva en favor de esas personas, resarciéndoles el daño causado, haciéndoles obligando a que se haga la estimación correcta en el pago del consumo, o en su caso, si les quitaron el servicio, que les restituyan el mismo. En estos supuestos, ¿cómo pueden las autoridades judiciales garantizar el acceso a la justicia de estos grupos? A través de las acciones que implementan estas instituciones. Estas instituciones deben de implementarlo, deben de acudir y deben de ejercer la acción. Cuando llegan con nosotros algunas personas así y vemos que ya son un cierto grupo, los canalizamos en ese sentido en la Procuraduría para que sean debidamente representados, porque así lo establece la propia ley. El caso de la CFE es muy particular, pero también hay casos que se dan, por ejemplo, en el sector financiero, ¿no? ¿Cómo se protegen a los grupos en este sector? Bueno, en este caso estamos hablando de personas que regularmente sufren un fraude o sufren un detrimento en su patrimonio porque regularmente les hacen disposiciones electrónicas sin que ellos hubieran dado pie a ello o que ellos hubieran dado su consentimiento. Antes por lo regular se hacían fraudes con cheques o con disposiciones en cajero, pero ahora está siendo más frecuente que sea a través de cuestiones electrónicas. En este caso también la CONDUCEF, en este caso la Comisión Nacional de Protección al Usuario en Servicios Financieros, es la que al percatarse de la frecuencia de ese tipo de asuntos, tiene que abocarse también a la defensa de esas personas a través de una acción colectiva. Por eso está establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles que le incumbe ejercer esa acción en beneficio de ese sector, de ese grupo de personas que tienen una vinculación. Y para ello puede inclusive allegarse de la Procuraduría, de las Procuradurías que tienen en este caso ya fiscalías especializadas en cuestiones bancarias, cuestiones de banca electrónica, y en este caso pueden actuar conjuntamente para descubrir, porque en muchas de las ocasiones es mucha frecuencia en ciertos bancos, ciertos cajeros, inclusive hasta ciertas gentes que están obteniendo el depósito del destino de ese dinero. En ocasiones la gente que va con nosotros casualmente dice, mire, esta persona es a la que se
se le depositó y vemos que es el nombre parecido al del otro, el mismo nombre. Entonces, allí hay cuestiones que pueden ejercerse acciones colectivas en conjunto también entre Procuraduría y las comisiones de defensa. Licenciado, y en lo que tiene que ver con el medio ambiente, salimos a la calle a preguntarle a las personas si alguna vez han visto afectado su derecho a un medio ambiente sano. Vamos a ver nuestra sección Te Escuchamos. Vamos a la sección y regresamos. Que está gobernando Estados Unidos. La parte humana yo digo que sí, Hablamos de que para sacar a mis hijos. No, como tal, no lo he visto mermado. Digo, veo que hacen de alguna forma lo principal, que son los contaminantes de los coches, que de alguna forma pues veríamos que lo hacen la cuestión de la verificación, pero veo que sí está más orientado hacia un negocio que realmente hacia la verificación o el que tú tengas un automóvil que realmente no contamine. Creo que ahí es donde realmente veo un poco mermada esa situación. ¿Por contaminación o por...? Pues sí, pues es bien notorio que en toda la ciudad hay mucha contaminación y el medio ambiente pues está lleno de, pues hasta de heces fecales, porque ahora ya los perros caminan con más libertad que las personas. Y pues, por ejemplo, hay lugares recreativos como aquí, este parque, en el que pues llegan gentes o jóvenes y que traen sus perros y pues ahí los dejan que hagan sus necesidades y no limpian. Y a mí me ha tocado eso porque luego a veces he venido a jugar ahí, pero está lleno de pues desechos humanos. Pues sobre todo las basuras que dejan en las esquinas, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema ahí, ahorita donde vivimos actualmente. En la esquina siempre está lleno de basura y aunque ponen letreros, la misma gente, ¿no? De no tirar basura, aquí no es un basurero, siempre esa esquina está con la basura a derramar, ¿no? Entonces yo creo que ese es el principal problema, ¿no? No, yo creo que en parte el gobierno tiene que hacer su parte de alguna manera y desde luego los ciudadanos, porque al final de cuentas como somos más, ¿no? Y como decía, cada vez los espacios recreativos, como por ejemplo los parques, a final de cuentas pues son menos, porque tú puedes ver a tu alrededor y ya construyen y construyen por todos lados, entonces de alguna manera nos estamos acabando el agua, cada vez consumimos más recursos, cada vez nos faltan pues quizás hasta un poquito más de conocimiento, pero yo creo que viene también pues del ciudadano, de las familias, de cómo educamos a nuestros hijos con respecto al ambiente, cómo cuidar el ambiente, como mencionaban por ahí otra persona, pues desde recoges tu basura o no la recoges, o la depositas, o si simplemente tú no tiraste la basura y ves una envoltura de lo que sea, la recogemos o no la recogemos, ¿no? Yo creo que todos aportamos algo para cuidar nuestro ambiente y el gobierno, pues bueno, ellos serán la autoridad, pero al final de cuentas creo que esa responsabilidad es más para nosotros que para el gobierno. Ya estamos de regreso, ya tenemos algunas llamadas del auditorio para que la responda nuestro invitado. En nuestra sección Te Respondemos. Licenciado, vamos con la primera pregunta. Es de Jaime Aguilera Cortés, él nos llama de Puebla y pregunta si le ha tocado algún caso relacionado con el control concentrado y el control difuso de constitucionalidad. ¿Qué le puede responderle? Sí, sí me ha tocado algún caso. El control difuso, en el mismo se pretende que se desaplique una norma que ya se declaró inconstitucional, y en el control centralizado es exclusivo del Poder Judicial de la Federación el aplicarlo. En este caso me tocó un asunto en donde personas del mismo género tuvieron un problema porque una persona que era asegurada quería asegurar a su beneficiaria
siendo del mismo sexo. Entonces, en este caso, el Instituto de Seguridad Social le decía, no es permisible y no es operante lo que tú me solicitas, porque la ley habla de que debe de ser esposo o esposa, más no una persona que sea de tu mismo sexo. Al no establecerlo así la ley, entonces no ha lugar. Entonces aquí, apoyándonos en un criterio de la Suprema Corte, en una jurisprudencia donde se estableció que era una cuestión discriminatoria, se solicitó que se desaplicara esa norma. Esa norma se tiene que desaplicar porque ya está establecido que es una cuestión discriminatoria y que por lo tanto, aunque esté en la ley así establecido, se tiene que desaplicar para que tenga la persona el acceso como concubina o como esposa y asegurada del beneficiario del asegurado. Como no se había hecho, entonces tuvimos que acudir a los tribunales, en donde se aplicó allí el control centralizado de constitucionalidad a través de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, que finalmente establecieron que efectivamente se tenía que desaplicar la norma en beneficio del quejoso, y en este caso se otorgó el amparo para el efecto de que se desaplicara esa norma y tuviera que la autoridad inscribir como persona asegurada, persona beneficiaria, del asegurado en ese instituto a quien quería inscribir. Muy bien, pues ahí está la respuesta para Jaime de Puebla. Vamos con una llamada más, licenciado. Es de Pablo Gutiérrez. Él dice pertenecer a una procuraduría y quiere saber si, en tratándose de un procedimiento de separación de cargo, tiene un servidor público derecho humano a la presunción de inocencia. Bueno, en este caso está mencionando que lo están separando del cargo. Allí habría que analizar sobre dos vertientes. Si una es porque está incumpliendo con los sistemas de control de permanencia, entonces es una cuestión administrativa laboral, y hay otro caso que si se trata de cuestiones punitivas por alguna cuestión relacionada con algún delito que se le está imputando, y ese es el motivo de la baja. En tratándose del primero, si es una cuestión administrativa laboral, entonces allí no le opera el principio de presunción de inocencia, porque la cuestión no es de que se le esté haciendo una cuestión punitiva, sino que se está investigando una cuestión por no cumplir con un requisito de permanencia, que es una cuestión administrativa laboral, que no tiene que ver con una cuestión en donde esté de por medio su inocencia o no, sino es una cuestión de cumplimiento de una norma que le está garantizando su permanencia. Para el otro caso, si se trata de una cuestión punitiva en donde se le haya imputado una cuestión relacionada con alguna dádiva o con alguna condición económica para desarrollar su trabajo, o que por alguna causa haya tenido algún tipo de negligencia en la cual hubiera dado pauta para una cuestión penal en su contra, entonces allí el principio de presunción de inocencia sí le aplica, porque es una cuestión punitiva. En el otro caso no, porque no hay esa cuestión. Muy bien. Licenciado, pues se nos terminó el tiempo. Licenciado Ignacio Miñón Ramírez, asesor jurídico federal, muchas gracias por atender las llamadas del auditorio. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa, gracias a usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima semana. Quédese en la señal del Canal Judicial.